Vamos a tener aquí la presentación de la palabra de Dios con este tema que hemos titulado Reavivamientos Modernos. Ahorita leímos por ahí Mateo 7:16. Vamos a leerlo de nuevo. Es un texto muy conocido, ¿sí? Que dice, por sus frutos los conoceréis. Y completa el versículo y dice, ¿acaso se pueden recoger o cosechar uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los espinos y los abrojos, pues como su nombre lo indica, los espinos son las plantas, una variedad de plantas espinosas. Los abrojos también son plantas espinosas. Y aquí el Evangelio dice Jesús aquí que nosotros conocemos a las personas por sus frutos. Y luego, pero pone esta ilustración, ¿verdad? La de un árbol que da fruto y dice, ¿acaso se pueden recoger uvas de las plantas espinosas o se pueden recoger higos de los abrojos? O podríamos agregar, ¿se pueden cosechar manzanas de los duraznos? Etcétera, ¿no? Es decir, el texto es claro y dice que un árbol se conoce por su fruto. Si todavía no es hora del, ¿cómo se llama? De dar la época de cosecha de fruto, entonces pues a veces nos confundimos, ¿no? Por ejemplo, podemos confundir un limón con un naranjo y hasta que da el fruto o un mandarino, que son más o menos, que son iguales para prácticamente sus hojas, sus tallos, y nos damos cuenta si es un limón, si es una toronja, si es una mandarina, una naranja, hasta que da el fruto. Así es que en nuestro Dios puso esta metáfora para que aprendiésemos algo que hoy vamos a, muchas cosas, pero entre algunas, algo que vamos a repasar esta mañana, ¿sí? Eh, Creo que no tenemos duda de que un reavivamiento es nuestra mayor necesidad. De hecho, hay un libro por ahí, de la Iglesia Adventista que se llama Reavivamiento, nuestra mayor necesidad, así se llama, ¿sí? Porque de todas las cosas que nosotros necesitamos en el área emocional, espiritual, pues es un reavivamiento, porque a veces andamos buscando otros objetivos, eh, espirituales y que pues que no son malos en sí, sino que lo primero debiese de haber, lo primero que debiese de haber en un cristiano, en un religioso, es un reavivamiento. Y este libro se titula Reavivamiento, nuestra mayor necesidad, y ahí explica todos los porqués y cómo lograr un reavivamiento y por qué es el de mayor necesidad. Es más necesario que hacer un programa, por ejemplo, bonito, anual en una iglesia, sino que un reavivamiento de quién, de cada persona. En general, un reavivamiento de la iglesia es nuestra mayor necesidad ahorita en este 2024. Pero el avivamiento no se da, la iglesia, perdón, se compone de personas. Es que el avivamiento tiene que ser, pues, personal, ¿sí? Hay una pregunta aquí, dice, ¿hay conversiones o reavivamientos falsos en la iglesia? A lo que pudiésemos ahorita entrar en algún debate de comentarios y unos decir, no, pues cómo va a haber un reavivamiento falso, una conversión falsa. Si estamos hablando que es conversión, que es reavivamiento, y menos aún dentro de nuestra iglesia adventista, ¿no? Hay esas conversiones y reavivamientos, vamos a, claro que nos atañe a nosotros como iglesia adventista, pero en realidad en todo el mundo están ocurriendo reavivamientos, están ocurriendo conversiones en todas las iglesias, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero la pregunta era que si había conversiones falsas en la iglesia.
de la iglesia adventista o de cualquier otra iglesia, vamos a ponerle, ¿sí? Primero tenemos que, para saber si una conversión es falsa o verdadera, tenemos que saber esto, lo siguiente, que usted o yo podemos no darnos cuenta si es falso o verdadera, pero Jesús conoce a todas las personas, a todos los hombres, me conoce a mí, lo conoce a usted, conoce a los eh, miembros de que forman cada iglesia en todo el mundo. Y dice aquí Juan 2 capítulo 2 verso 23 al 25 que muchos creyeron en Cristo, ¿sí? Viendo que los milagros que él hacía, creían porque veían los milagros. Dice, pero Jesús, no que cuando él veía que la gente manifestaba creencia al ver estos milagros o estas señales, como decíamos el sábado pasado, Jesús no que no se fiaba de ellos. Es decir, Jesús nos conoce y dice, bueno, tú parece que estás manifestando una conversión, un reavivamiento, este, una emoción al creer de lo que estás viendo, pero yo te conozco. Y no me quedes, dice, no me fío de cualquier manifestación de creencia. Dice, ¿por qué no se fiaba? Dice, porque los conocía a todos, sin necesidad de que alguien le platicara cómo eran las personas, tal o cual persona. Él sabía lo que había en cada hombre, ¿sí? Recuerden que Jesús puede leer, puede saber nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros propósitos, todo conoce de nosotros. Así es que cuando hay conversiones, tenemos que saber que a lo mejor yo no sé si es una conversión falsa o verdadera, pero ¿quién? Sí sabe. Jesús, Señor Jesucristo sabe porque nos conoce a la perfección. Él conocía a todos. Y aunque los estaba viendo contentos y alegres, cuando veían esas manifestaciones de Jesús, Jesús no se fiaba de ellos, dice que porque los conocía muy, muy bien, ¿sí? El Salmo 139, 1 al 4, también David está de acuerdo con esta declaración, el rey David, porque él escribió, inspirado por Dios, Dios mío, ¿tú qué? Él sabía muy bien, dice, tú me conoces muy bien, sabía muy bien que Dios sabía todo de él. Sabes todo acerca de mi pasado, presente, futuro, intenciones, pensamientos, todo. Dice, sabes cuando me siento y sabes cuándo qué, hasta cuando me levanto. Dice, aunque esté lejos de ti, tú les qué, los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago, lo que dejo de hacer y lo que hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada, dice el rey David, ¿y tú qué? Ya sabes lo que diré. Cuando yo voy a expresar alguna palabra, alguna frase, dice, todavía no la digo y tú ya sabes lo que voy a decir. ¿Qué les parece este conocimiento de Dios sobre los hombres, sobre las personas, sobre nosotros? Nosotros no tenemos esa virtud. Podemos más o menos que adivinar cómo son las personas. Si le hacemos por allí al psicólogo, pues decimos, ay, se me hace que va a hacer esto, se me hace que no va a ir, se me hace que y más o menos podemos intuir lo que puede hacer o no hacer o lo que está pensando una persona. Pero Jesús conoce a todos los hombres y aquí el rey David lo declara y lo afirma y lo apoya, ¿no? Apoya el texto de Juan 2 23 al 25. Jesús nos conoce a la perfección a todos. Bueno, con este preámbulo este, de que Jesús conoce todas las intenciones y sabe cuando hay conversiones reales o cuando son falsas, sabe cuando un reavivamiento es falso, es verdadero. Bueno, en la actualidad, y ustedes estarán de acuerdo conmigo de que el nombre de Jesús ha llegado a ser parte de qué? Del vocabulario corriente de los creyentes. Antes, cuando yo era joven o niño, en aquellos tiempos, los más adultos que estamos ahorita reunidos,
Antes no se oía hablar del nombre de Jesús en ninguna plática común, en el trabajo, en el camión, en la calle, en la familia. Solamente las personas que eran pues que eran muy religiosas, ¿no? Pero en la actualidad oímos el nombre de Jesús en muchos ámbitos, ¿no? Hasta en las fiestas. Cristo ha llegado a ser parte de la conversación cotidiana en este tiempo. Estamos hablando de nuestra era, ¿sí? Del 2024, ¿sí? De este siglo XXI. La música cristiana que está compitiendo con la música popular y nosotros ahora que hay tanta red social y tantas facilidades para conseguir y escuchar música, nos metemos al internet y vemos que hay una grande gama de música cristiana, que es cierto, está compitiendo con la música popular en cuanto a cantidad, a calidad, a, a- a muchos aspectos. Antes no, antes nada más la música podíamos oírla donde en la iglesia, ahí cuando cantábamos. Como nunca antes se ha producido un reavivamiento de resultados que extraordinarios. En muchos ámbitos el nombre de Jesús se discute en forma abierta y de una manera nueva y positiva. Antes tú no podías mencionar nada de creencia religiosa porque este, te ponía difícil la situación con el grupo de personas con la que estabas o con los vecinos. Y todavía hace no mucho tiempo en la iglesia donde nos reuníamos llegaron a apedrear la iglesia, ¿verdad? Y antes, mucho más antes, mi mamá me platicaba que las iglesias protestantes eran apedreadas, ¿sí? Por grupos opositores de ideologías, ¿no? Entonces, hoy la población está abierta a escuchar que el nombre de Jesús. Y aquí se cumple una profecía bíblica que dice que en los últimos días, y no cabe que estamos en los últimos tiempos, porque la profecía dice que cuando ya se acercara a Jesús, su segunda venida, la gente iba a tener, así lo dice, comezón de oír, es decir, de oír la palabra de Dios, porque hay mucha necesidad, ¿sí? Nosotros vemos ahorita las estadísticas de los suicidios, cómo están, y vemos, por ejemplo, Durango, cómo va punteando por ahí donde hay más suicidios, sobre todo en el área de la laguna. Este, y, y hay mucha necesidad, los hospitales psiquiátricos están llenos, los psicólogos tienen mucho trabajo, los psiquiatras son insuficientes para atender todas las necesidades, las angustias, las depresiones de la población. Por eso la gente está más que susceptible a escuchar el nombre de Jesús, a dialogar y a platicar de eso. La música, tenemos mucha facilidad para ello. Pero es cierto eso, sí, pero debemos saber lo siguiente. Debemos saber que la conversión es solo que el comienzo. Cuando tú te convertiste o si tú no estás convertido y te llegas a convertir, es solo que el comienzo. Convertirse solo dice el comienzo. Tenemos que saberlo. ¿Qué hay del crecimiento en Cristo? ¿Qué hay de la santificación? Son cosas que tenemos que saber y que ahorita vamos a tocar así de manera ligera, ¿sí? Somos justificados por la fe al aceptar a Cristo, tenemos que saberlo, pero somos santificados ¿por qué? Por la fe y por la obediencia. Me parece interesante esta frase. Somos justificados ¿por qué? Por la fe. Cuando yo acepto a Cristo, soy justificado por esa fe, por creer en Cristo, ¿sí? Pero la santificación es otra cosa, la justificación es una y la santificación es otra. Y Dios quiere que seamos también santificados. Dice, pero somos santificados por medio de qué? De esa fe, también que nos justifica, pero también por qué? Por la obediencia, por dos cosas. Aquí entran dos factores. El cristiano nacido de nuevo no solo habla de Cristo, también vive una vida que demuestra ser un seguidor de Cristo. Para eso necesitamos que saberlo, porque ahorita también es cierto, muchos relevamientos por acá se escucha mucho hablar de Dios, de Jesús, la gente quiere, tiene comezón de oír, pero necesitamos saber estos cinco aspectos, ¿sí? Eh, Así es que la vida cristiana es un constante que comenzar de nuevo. O sea, no basta
con que, bueno, ya fui justificado y ya, o ya fui, ya empecé el camino de la conversión, de la santificación, sí, pero dice aquí, la vida cristiana, el andar con Cristo es un constante comenzar de nuevo. Hoy, que es sábado, es cuando más tenemos contacto con Dios, con Jesús, pero mañana, pasado y el lunes y el jueves, es decir, debe de hacer una tarea diaria, ¿sí? El camino a la vida eterna no es fácil, porque ahorita con estas conversiones y reavivamientos en todo el mundo, parece que todo es muy fácil, ¿no? Tú solo cree y ya, la hiciste y vas a ir al cielo, ¿sí? El camino a la vida eterna no es fácil, tenemos que saberlo también. Es un camino como angosto. Los caminos angostos pues son caminos difíciles, ¿sí? El camino ancho, con su poderoso atractivo y con las falsificaciones del enemigo de Dios, ahí están presentes para confundir. Así es que tenemos una lucha, los que hemos decidido seguir a Cristo, una lucha contra enemigos externos, contra todo lo que viene de fuera de mí, por mi vecindario, por mi trabajo, por mi escuela, mis vecinos, dentro de la misma iglesia también es una lucha externa, porque yo soy único. En mi interior estoy logrando otra lucha, ¿sí? Los enemigos internos que son más devastadores que los externos, ¿sí? Eh, porque los externos van y vienen pero nuestros enemigos internos que son nuestras malas tendencias y nuestras debilidades, esa es una lucha difícil, ¿no? Y a eso, nuestra propia lucha interna, por eso nosotros ya tenemos nuestros propios problemas, todos los seres humanos, y a algunos nos gusta todavía buscarnos más allá en el exterior, ¿verdad? Ya también tenemos enemigos externos. Para eso necesitamos pues el conocimiento de Dios para salir bien logrados, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen un camino angosto que nos lleva a dónde? Nos lleva a Jesús y nos lleva a la patria celestial. Y ahí van uno que otro, ¿no? Luchando, batallando contra esos enemigos externos, internos. Pero hay un camino más ancho, ese está espacioso y tiene muchos atractivos a los lados, es un camino pavimentado, un bulevar muy amplio, bonito, sí, con luces y todo, pero al final, ¿qué hay? Al final es camino de muerte, así dice el Señor, sí. Camino ancho, dice, eh, angosto es el camino que te lleva a la vida eterna y muy ancho el que te lleva a la perdición, porque ahí están que, como dice aquí arriba, los poderosos atractivos con falsificaciones de quién? De Satanás para confundir al cristiano. Al que no es cristiano, pues no hay problema. O sea, porque pues ¿qué le confunde? Si confundido ya está, ¿no? Entonces, aquí la lucha es del cristiano, ¿sí? El que todavía no conoce a Cristo, pues no tiene esa lucha ni interna ni externa. ¿Cómo podemos explicar el poder que acompaña pues esos revivamientos populares que se están dando en todo el mundo en la actualidad? Dice, los cuales no se hace ningún esfuerzo para honrar la ley de Dios. ¿Cómo lo podemos explicar? O sea, sí hay grandes manifestaciones, iglesias llenas, pero los miembros no hacen ningún esfuerzo por honrar la ley de Dios. ¿Qué diremos del movimiento de hablar en lengua, sí? De las iglesias donde es muy característica esta situación. ¿Son reales los milagros de sanación? Te levantas de la silla de ruedas, caminas, corres y brincas. ¿Qué caracterizan a algunos de los revivamientos de nuestro tiempo? O sea, ¿qué es lo que caracteriza la sensación, sí? La sensacionalidad. Esos milagros de sanación también caracterizan a muchas iglesias. ¿Puede Dios hacer milagros por medio de los que proclaman a Cristo? Pero aún así enseñan que los 10 mandamientos no son necesarios. Porque nosotros hemos visto manifestaciones fuera de nuestra iglesia y decimos, bueno, en nuestra iglesia, ¿por qué no pasa eso? Bueno, vamos a analizar un poquito más esto, porque
alguien que proclama a Cristo, pero enseña que sus mandamientos, es su carácter de Dios, no es necesario obedecerlos, ¿qué tipo de milagro pues se están haciendo por esos grupos o por esas personas, ¿sí? Dice aquí, en esta imagen que el enemigo de Dios, Satanás, dice, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias cuando haya esas grandes reuniones y manifestaciones de poder. Dice, él quiere aparecer que la bendición es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor las iglesias que él pueda controlar. Entonces, vamos a avanzar un poquito y vamos a comentar algo que sucedió hace muchos años, ¿sí? Donde aquí nos vamos a dar cuenta que no todos los reavivamientos que son inspirados por Dios. Elena Harmon White, o la señora Elena G. de White, ¿sí? Cuando tenía 17 años, recibió un mensaje en el mes de febrero del 1845. Estaba reciente que el gran chasco que vemos aquí en esta imagen de la derecha, ¿sí? Estaba reciente aquella decepción de los primeros adventistas, todavía no del séptimo día, nada más adventistas, ¿sí? Que esperaban la venida de Jesús en 1844, el 22 de octubre. Estaba muy reciente. Al año siguiente, esta muchachita de 17 años tiene un mensaje de parte de Dios, una visión. Cuando Cristo no regresó a la tierra, como lo habían esperado la iglesia, el grupo de adventistas, algunos meses antes, dice, los adventistas chasqueados se dividieron y se confundieron. No vino Jesús, ahí nos vemos. Yo ya ni voy a creer en Dios. Otros se iban de la iglesia, simplemente seguían creyendo en Dios, pero todos desanimados. Otros volvían a sus iglesias anteriores de las cuales salieron, ¿sí? A la metodista, a la bautista, etcétera, ¿no? Eh, pero el grupo de adventistas se debilitó en número y también emocionalmente, ¿no? Estaba triste, estaban chasqueados. Y entonces, ¿qué dice? Se dividieron y se confundieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no vino Cristo? Yo hasta vendí mis tierras y esto y lo otro. Entonces, era el momento especial para que Dios mandara un mensaje, ¿sí? A su iglesia, porque estaba devastada, ¿no? Y entonces lo hace por medio de, de esta niña, Elena de White, de 17 años, todavía adolescente, dice. Y entonces, pero el grupo siempre Dios tiene personas que usa para salir adelante. Sí, por ahí algunos de los personajes principales de los que no se diluyeron con el desánimo, se pusieron a orar y estudiar la Biblia y en pocos entendieron una explicación para ese chasco, para esa situación que los había deprimido. Las visiones que se le dieron a Elena Harmon ayudaron a confirmar esas conclusiones. O sea, cuando se pusieron a orar y a estudiar la Biblia, se dieron cuenta de que en realidad ellos creían que iba a venir Jesús el 22 de octubre de 1844, pero que el acontecimiento estaba equivocado, ¿sí? O sea, la fecha estaba bien, pero no era porque iba a venir Jesús, sino que iba a ocurrir otra situación muy especial. El Señor Jesús iba a entrar del lugar santo al lugar que es santísimo para abogar por y estudiar los casos de cada uno de los seres humanos. Y las visiones de Elena de White pues confirmaron esas conclusiones a las que llegó ese pequeño grupo y descubrieron, por lo tanto, verdades bíblicas que por mucho tiempo se habían ignorado. Por ejemplo, ¿cuál verdad bíblica redescubrieron? Pues descubierto estaba en la palabra de Dios que ellos no se habían percatado. Por ejemplo, la verdad del cuarto mandamiento, del sábado, ¿sí? Que había sido que olvidado por muchos siglos, ¿sí? Y entonces, siempre había un pequeño grupo hubo un pequeño grupo que guardó los mandamientos de Dios a través de toda la historia, regados en toda la tierra.
Y de alguna manera, ahora esta iglesia que esperaba a Jesús, los adventistas se dieron cuenta que estaban equivocados en cuanto al día de descanso. Y descubrieron no nomás esa verdad, otras muchas. ¿Por medio de qué? De la oración y el estudio de la Biblia. Y la visión de la hermana White pues vino a ayudarles para fortalecerlos también y que conocieran más la situación. En esa visión de 1845, Elena, o Dios más bien le mostró a Elena, a los adventistas postrándose delante del trono de Dios en oración. Ahí estaba el pueblo adventista, ahí estaban, postrados ante el trono de Dios. Perfecto, una escena muy bonita. Pero dice que unos pocos de pronto se levantaron de esa gente que estaba ahí postrada ante el trono de Dios, se levantaron y vieron, se levantaron porque vieron que Jesús salía de ahí del lugar, ¿sí? Y entonces se levantaron y siguieron a Jesús, ¿sí? Mientras la obra de Cristo era transferida, ¿sí? ¿A dónde? Al lugar santísimo. Jesús sale de ahí y se dirige a dónde? Al santuario. Y entonces, él va a realizar un trabajo ahí especial. Y dice, el trabajo de Cristo era transferido ahora al lugar santísimo, al lugar más especial de todo el santuario celestial. Y recibieron, los que lo siguieron a Jesús, recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Y en la visión se vio que había luz, poder y mucho amor, gozo y paz en ese grupo que siguió a Jesús. Pero dice que fueron pocos los que se levantaron y siguieron a Jesús. ¿Sí? Esta visión precisamente se presenta después de esa gran tristeza, de ese gran chasco. ¿Eh? Y ahí está Jesús, ahora donde ministrando, sí, en el santuario celestial, el sumo sacerdote, ahí está, en la imagen de abajo. Este, y es precisamente lo que sucedió en qué momento, el 22 de octubre de 1844. La tierra no iba a ser purificada, ¿sí? Lo que iba a ser purificado era que el santuario. Y ellos se equivocaron, creían que la tierra era el santuario, aquellos primeros adventistas. Entonces, dice el relato de la visión esta que la mayor parte de las personas que estaban en un principio adorando a Dios, ¿sí? Dice, permanecieron allí arrodillados durante el trono. Ellos no se salieron a seguir a Jesús, a ver a dónde iba y seguir adorando. Dice, continuaron que, continuaron orando ahí donde se quedaron. Ahí, aun cuando Cristo que ya no estaba ahí. Cristo ya se había salido de su trono y había ido a dónde? A hacer un trabajo especial a, al lugar santísimo del santuario celestial. Primero escritos, páginas 55 y 56. Entonces, aquí vemos dos grupos. Vemos un solo grupo primero adorando a Cristo en su trono. Pero luego Jesús sale de ahí y se va al, al santuario celestial y unos poquitos de todos los que estaban ahí se levantaron y siguieron a Jesús. Entonces ya tenemos aquí dos grupos. Uno que siguió ahí permaneciendo de rodillas delante del trono y otro que siguió a Jesús. Pero Jesús ya no estaba ahí en el trono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, Satanás dice que apareció para tomar ¿qué? El lugar de Cristo en el trono, para contestar sus oraciones, sus peticiones, todas sus angustias en las que estaban ahí postrados ellos ante, ante el trono de Dios, sí, antes, pero que ahora ya no estaba Jesús ahí. Ahora que Satanás tomó el lugar de Cristo y se puso ahí, dijo, ahorita lo voy a aprovechar ahorita que están aquí postrados y voy a impresionarlos. Este grupo miraba hacia arriba sin saber a quién estaban orando mientras pedían el Espíritu Santo. El grupo pedía el poder del Espíritu Santo, la luz, etcétera. Pedían por sus necesidades, pero no se daban cuenta que, que, que el que estaba frente a ellos no era quién,
el Señor Jesús. Jesús había salido y se había ido al santuario, ¿sí? Satanás, dice, soplaba entonces una fuerza impía sobre este grupo postrado delante del trono. En esa fuerza había luz y mucho que, había manifestación de poder, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz verdadera, ¿sí? El objetivo de Satanás, ¿cuál era? Mantener a esas personas engañadas y arrastrarlas hacia atrás y seducirlas, y seducir a los hijos de Dios. Esta visión se presentó, o este mensaje de Dios, creo que ya estamos adivinando percibiendo el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de esta visión? Mostrarnos que hay dos tipos de adoradores. Los que adoran al Dios real, ¿sí? Los que adoran a Jesús y los que aparentemente ellos creen que están adorando a Cristo, en realidad están que bajo el poder de Satanás. Esta visión eso nos enseña. Esta experiencia de estos dos grupos de adventistas en ese año, ¿sí? Nos recuerda que entonces es posible que pueda haber una experiencia de reavivamiento, de conversión como genuina y una experiencia como falsa, como esta cuando Satanás entra en acción. Aún donde entre los que profesan ser sinceros, porque en este grupo eran sinceros los que estaban ahí orando, ¿sí? Pero no se daban cuenta, estaban siendo que engañados. Es que esto es digno de analizarlo, es este, importante que nosotros podamos tener esa capacidad de percibir cuando algo que es verdadero y cuando algo es genuino, aún dentro de qué, de nuestra iglesia. En nuestra iglesia adventista también están pasando cosas extraordinarias, este, que tenemos que analizarlas si son de Dios o no son, ¿sí? Aunque el grupo de adoradores sea un grupo sincero, ¿sí? Miren lo que era antes para ir viendo cuál es la diferencia entre la conversión verdadera y la falsa, entre el revelamiento falso y verdadero. Cuando la Biblia, en aquellos años, cuando esta visión de Elena de White se predicaba con fidelidad, fíjense bien, con fidelidad, no más en eso, en todo el pasado, ¿sí? Cuando la palabra de Dios era predicada fielmente, ¿sí? El Espíritu Santo acompañaba ese mensaje de aquellas personas que predicaban. El Espíritu Santo los acompañaba. Y entonces, ¿qué pasaba? Se despertaban las conciencias. Y los pecados ocultos eran que autorreconocidos por aquellos nuevos creyentes, ¿sí? Creían, las personas creían, se bautizaban y se levantaban como nuevas criaturas en Cristo. Y no, ya no para vivir conforme a sus antiguos malos deseos. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes que amaban. Dice, los vanidosos y los orgullosos se volvían como mansos y humildes. Los borrachos se volvían sobrios, las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. No se buscaba el adorno, como dice 1 Pedro 3:4, el adorno exterior, como ahorita que está de moda, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, ¿sí? No se buscaba el adorno exterior, sino que el interior, que es la verdadera hermosura en la presencia de Dios. Y ahí tenemos una imagen que solo Cristo puede que cambiarnos, ¿sí? Solo Cristo puede quitarnos las vestiduras que traemos, que dice aquí, nuestros pecados, nuestras malas costumbres, nuestros vicios, nuestros malos hábitos, y entonces cambiarlo por medio de qué? De la justificación, en base al trabajo de Cristo cuando vino a rescatar a la humanidad. Y nos cambia nuestros ropajes. Los ropajes son el símbolo de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, ¿sí? De nuestra apariencia. Y ahí tenemos un ejemplo también abajo, en la diapositiva de abajo, de este personaje muy
famoso en la palabra de Dios, que Dios utilizó y que cambió, ¿sí? El apóstol el apóstol Pablo, antes Saulo, ¿cómo era? Antes era vanidoso, orgulloso y ahora se hizo manso, humilde, este, no sé si tomaba o no tomaba, pero sus costumbres eran muy diferentes a las que Dios quería con las que Dios quería convertirlo. Y ya no buscó más lo exterior, sino la hermosura de la presencia de Dios. Y se convirtió en un apóstol de la verdad, cuando antes, como Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Ahora, ahora amaba lo que antes aborrecía, es decir, a los cristianos. Amaba a Cristo, sí. Y ahora aborrecía lo que antes que amaba, sí. Él se levantó de ahí, de esa caída del caballo, se levantó. Esto fue un milagro, ¿no? Porque ese tipo de conversiones, pues no, que ahora dijimos que la conversión es solamente el inicio, ¿verdad? Dijimos, la santificación, perdón. Entonces aquí se convierte, pero le quedaba al apóstol Pablo un largo camino de santificación, de ir puliendo todas las cuestiones. Es decir, cuando se levanta de aquí del suelo, Jesús le habla, no quedó listo como para ir al cielo, sino que fue el inicio de de un proceso, ¿sí? Un proceso de una reforma en la vida que es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. O sea, si no hay reforma en nuestra vida, no podemos decir que nos arrepentimos. La única garantía de que yo me arrepentí de algo es haber que reformado la vida, una situación. Se restituye la prenda si devuelve si restituye, perdón, la prenda que quitó, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios, a sus semejantes, entonces el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. O sea, el arrepentimiento se muestra con acciones, en pocas palabras, ¿sí? Dice, tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban a estos reavivamientos religiosos, antiguamente, que también había falsos reavivamientos. Pero vamos a analizar nuestra época actual. ¿Qué cantidad de reavivamientos y de conversiones son realmente verdaderas? ¿Cuántas son falsas? ¿Sí? Los reavivamientos, perdón, modernos, en muchos de ellos, claro, no todos, en todo lo que sucede hoy en día, pero muchos, gran cantidad, tienen un contraste con qué? Con las manifestaciones divinas que anteriormente acompañaban a los creyentes. ¿Cuáles eran esas manifestaciones? Estas, sí, esto que acabamos de ver. Así se manifestaba el Espíritu Santo en las personas recién convertidas, en los reavivamientos, en las reuniones de oración en la antigüedad, ¿sí? Hoy hay muchos reavivamientos por todos lados y que se bautizaron 5,000 y 20,000 y 200,000 sí, pero ¿cuántos de ellos son qué? Verdaderos. Entonces, hay un contraste, dice, en las manifestaciones divinas en comparación con aquellos reavivamientos. Es cierto, sí despiertan que gran interés. No sé si ustedes han presenciado alguna reunión espectacular, ¿no? Religiosa. Despiertan gran interés y dice, y aumenta un gran número de miembros de las iglesias. También es cierto, porque vemos las iglesias repletas, llenas. Dice, pero la llama que alumbró un momento cuando, entre comillas, hubo la conversión, ¿qué pasa con esa llama? Se apaga pronto y deja la oscuridad más densa, ¿sí? Que antes. Ahora sí, si antes veíamos un poquito que estaba medio oscuro y ahora completamente que oscuro, como aquellas personas donde no veían que estaban adorando a quién, al enemigo de Dios y pidiéndole a él, orando a él, como aquellas personas que le piden a Dios y a otra persona que ya murió hace años. Dice, no, es que yo le pido a mi Dios por esto, pero también le pido a San Quilmas, San Quilmas se murió hace 300 años,
y por fin entonces estamos en una oscuridad muy densa, que no nos damos cuenta que el único al que debemos de pedirle y orar y que merece la adoración es Dios solamente, ¿sí? Entonces, este, sí es cierto, son bonitas esas, algunas son muy escandalosas, ¿no? Y dan hasta medio miedo, ¿no? Pero algunas son muy bonitas y muy espectaculares ese tipo de reuniones, pero realmente está Dios ahí, ¿sí? Es decir, son conducidas por el Espíritu Santo, esas reuniones, donde hay sanaciones, donde hay el don de lenguas, donde hay mucha música, donde hay predicaciones muy elocuentes. O sea, no estamos diciendo que todas. Aquí dice al primer párrafo, muchos reavivamientos. Tienen un contraste con un reavivamiento real. Pero no podemos negar lo que son espectaculares. Y alguna vez alguna hermana, algunas dos hermanas llegaron a decir en la iglesia adventista, ya mejor me voy con tal grupo, ¿eh? Dice, porque ahí sí se pone bueno, ¿eh? Se pone emocionante y aquí no, como que están un poco apachurradones, que también puede ser una manifestación de que el Espíritu Santo no está cuando tenemos una reunión en extremo opuesta a una de estas, ¿no? O sea, todo debe de ser como equilibrado, ¿sí? O sea, tampoco vamos a estar ahí, uno que otro ahí mosqueándonos, unos bostezando, otros con teléfono, otros dormidos completamente y otros pensando en la olla de los frijoles que dejaron en la casa y otros pensando desconectados de quién, de Dios. Entonces tampoco está el Espíritu Santo ahí en esa reunión. En una alabanza con música demasiado de mala calidad, ¿sí? Entonces, los regamientos populares frecuentemente, no siempre, son resultado de qué? De llamamientos que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo. Si no hay nada nuevo y extraordinario, no sirvió. Los conversos ganados así que dice, manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica. Y aquí es donde está el problema. De una iglesia de 2000 gentes donde hay mucha algarabía, sanaciones, don de lenguas y manifestaciones extraordinarias, si tú les haces un examen de conocimientos bíblicos, ahí se sabe en qué nivel de espiritualidad están los creyentes. Y ahorita pareciera que nos estamos enfocando nuestra mente vaga a iglesias que no son adventistas, pero ahí en tu iglesia haz un análisis de esta situación y vemos cómo ahora nuestros jóvenes y también los adultos ya no les interesa mucho el conocimiento bíblico, sino realizar un programa espectacular que pueda llenar la iglesia, ¿no? No está mal, está bien, pero nunca debemos de dejar de lado lo principal, lo primero, ¿sí? El respeto, la obediencia a Dios y el buscar el conocimiento de la palabra de Dios, el orar, el alabar y todo, sí, pero de, de la manera como Dios lo pide. Entonces, las personas que entre comillas, se convierten porque asistieron a una reunión, dice aquí, donde se excitaron las emociones, pues en realidad si no sigue habiendo cultos emocionantes, se van, ¿sí? Y entonces la oscuridad se torna más, como decía, más densa, ¿verdad? El servicio religioso que no presente contenido sensacional no tiene que atractivo para ellos. También en nuestras iglesias adventistas está ocurriendo esto, ¿no? La otra vez veía un video por ahí, de un grupo de los conquistadores o de los guías mayores, no recuerdo, haciendo un show en una iglesia, ¿no? Pero un show de tipo Las Vegas, ¿no? Podríamos decir. O sea, donde se pierde la espiritualidad. No, no estoy diciendo que las reuniones y los cultos deben de ser aburridos, no, sino que ahora nuestros miembros de iglesia están buscando lo atractivo, lo nuevo, lo sensacional.
tampoco estoy diciendo que está mal todo lo que hacemos, ¿no? Satanás hará aparecer como que la bendición especial de Dios, que aquí está el engaño, miren, se ve bonito todo, dice, pero dice, Satanás va a aparecer como que la bendición, parecer que como la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias. Hay una reunión, ahí sí hubo que poder de Dios, despertando un gran interés religioso y las personas van a la iglesia. Hay una agitación como emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso. Tampoco estoy diciendo que no debe de haber emociones en las reuniones de adoración. Sí, tenemos que conectarnos con la emoción, pero también con la razón, ¿sí? No con la pura emoción. Entonces, porque entonces podemos ser engañados fácilmente con lo falso. A la luz de la Biblia no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos, o sea, no estoy descubriendo algo nuevo yo ahorita con esta plática, sino que con la Biblia, nada más lee tu Biblia bien, como debe de ser, escudriñala bajo la conducción del Espíritu Santo, y cualquier persona se puede dar cuenta cuando algo es que falso. Precisamente por eso nos dejó nuestro Dios su palabra, la Biblia, para poder nosotros pudiésemos diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Cuando estudiamos realmente la Biblia como se debe, no es difícil saber qué está mal y qué está bien en la adoración. Y al aplicar la regla que Cristo dio, por sus frutos los conoceréis, el texto que leímos al principio, esa es la regla que Cristo dio, para saber qué es falso y qué es verdadero. ¿Por sus qué? Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Cuando yo aplico esa regla, resulta evidente que estos movimientos, estos que estamos mencionando, no son qué, no son obra del Espíritu Santo. Haber tiene que haber un cambio en la persona, no solamente la emoción, ir y no fallar ahí a esas reuniones. En mi carácter tiene que cambiar y tiene que ser cada vez más semejante a quién, al de Cristo. En otras palabras, tengo que obedecer lo que Dios me está sugiriendo o mandando, más bien no sugiriendo, ¿no? Porque un mandamiento es para obedecerlo, no para sugerirlo, no una norma, un precepto. Muchos aseveran, han dicho que Cristo abolió la ley cuando fue muerto en la cruz y que ahora nosotros somos qué? Somos libres de las exigencias de esas. Y saben de que aún dentro de la iglesia adventista, del séptimo día, que nosotros recalcamos mucho el cuarto mandamiento, estamos siendo muy, ¿qué? Muy, eh, paternalistas con la congregación y decirle, no, 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 está bien, no exagere, mira, acá el sábado, pues no es para tanto, ¿no? La forma de comer, de vestir, de hablar, de conducirme, a donde voy, a donde me asomo. No, no se preocupe. O sea, no es tan necesario, ¿sí? O sea, y entonces, aún dentro de la iglesia adventista, digo, pero miren lo que dijeron estos grandes personajes de Dios. David dijo, van a decir algunos, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No le hace, vamos a mencionarlo. Dijo David, y andaré con libertad, porque he obedecido tus mandamientos. ¿Qué les parece? Salmo 119, 45. David se sentía libre porque obedecía los mandamientos. ¿Y nosotros qué? Nos sentimos esclavos porque obedecemos los mandamientos. Ahí está la grande diferencia. Santiago dijo, ahora sí, después de que Jesús fue crucificado y que había resucitado, ¿qué dijo? Él habla del decálogo, de los 10 mandamientos, incluyendo el santo sábado, como la ley que real, la ley del rey del universo, la ley de Dios, y de la ley que perfecta, él dice, la menciona como perfecta, real, y la ley también vuelve a decir de libertad, como lo dijo David. Santiago 2. El apóstol Juan, que vivió más como 60 años después de Cristo, vivió después de la muerte de Cristo, perdón, que fue el año 95 por ahí,
casi terminando el primer siglo, hasta esos años vivió Juan, y ya hacía muchos años que Cristo había sido crucificado, así es que se suponía que ya la ley no valía, ¿no? ¿Qué dijo medio siglo después de la crucifixión? Pronuncia bendición sobre los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea, fíjense bien por qué él guarda los mandamientos, para que la potencia de esa persona sea el árbol de la vida y que entre por las puertas de la ciudad. Los mandamientos no nos salvan, el que nos salva es Jesús. Pero él, obedecer los mandamientos de Dios es la manifestación de que yo creo en Jesús. No puedo decir yo creo en Dios y hacer lo contrario de lo que Dios manda. Imposible. Estamos hablando de un personaje falso. Pablo, ¿qué dijo? ¿Anulamos pues la ley por medio de la fe? O sea, la ley no sirve porque ya tenemos la fe. No, de ninguna manera, dice. Antes bien, por cierto, establecemos, confirmamos que la ley. Eso dijo Pablo. Y también dijo, este es el amor de Dios. En esto yo no puedo decir que amo a Dios, sino que guardo sus mandamientos. Ahí en Romanos capítulo 3, en Juan 5, también vemos esta declaración. ¿Qué les parece? Entonces, la obediencia es la manifestación de una conversión, de una santificación, de un reavivamiento que verdadero. Si no hay obediencia a Dios, no hay conversión, no hay cambios en los patrones de conducta, de pensamiento, entonces esa conversión fue falsa, esa santificación no existe, ese reavivamiento fue falso. Entonces, esto es la obediencia, pero ahora dijimos que la santificación es un proceso de toda la vida, ¿sí? Acá dicen la imagen esta. Es un estado, sí, que, ¿por qué? Porque comienza. Yo conozco a Cristo, soy justificado y ahora inicia que, ¿sí? Ese proceso de santificación para ser realmente convertido. La obra de santificación es progresiva, ¿sí? Progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la vida cristiana no ha hecho más que apenas que empezar. Ahora debe llegar al estado del hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de Cristo. Filipenses 3, 13 y 14. Así es que la santificación, tal como la entiende ahora el mundo religioso en esas reuniones de reavivamiento, como lo entienden, llevan un germen de que de orgullo espiritual y de un menosprecio por la ley de Dios. Se enseña que la santificación es una obra instantánea. Ya tú eres santo y ya lo hiciste, ya te ofrecí al cielo. Que solo basta creer y que no hay ninguna obligación de guardar los mandamientos. No, la santificación es lo que nos va dando los cambios para yo entender de que tengo que continuar con ese proceso que inicié. Miren, en esto consiste la santificación, dice aquí. Los discípulos de Cristo han de volverse como semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Porque un carácter conforme a qué? ¿Qué es lo que nos puede decir si nuestro carácter está bien o está mal? Pues el carácter de Dios, compararlo con el carácter de Dios, que es el reflejo, la santa ley, los 10 mandamientos refleja el carácter de Jesús. Esto es lo que la Biblia llama que santificación. Se refiere a la diaria experiencia de la obediencia a la palabra de Dios y el reflejar a Jesús a través de esa conducta, ¿sí? Así es que el deseo o el interés de llevar una religión fácil que no exija como luchas ni desprendimiento ni ruptura con las locuras del mundo ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola, ¿sí? O sea, queremos todos, y claro, ¿y quién no? Pues hasta yo, todos queremos una religión fácil, es la verdad. Yo no quiero desprenderme de nada, no quiero romper nada de lo mío, todo lo que a mí me gusta, lo que disfruto, mi gente, mi familia, mis amistades, mis hobbies, mi trabajo, todo, mm, si está en contra
de lo que enseña Dios, pero no me quiero desprender de ello. Entonces yo mejor tiendo a apoyar la doctrina de la fe y solo la fe, ¿sí? Sin obediencia. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que dice es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, verdaderamente en este se ha perfeccionado el amor de Dios. Así que para ir ya terminando, leemos este texto de Romanos 12:1. Así que hermanos, dijo el apóstol Pablo, como concluyendo este tema que estamos diciendo, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como en un sacrificio vivo, pero sus cuerpos, su mente, su conducta, su todo, porque algunos entienden esto, que entonces hay que golpearnos, como lo hacen algunos sacerdotes cada vez que yo fallo. No, dice, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo significa dejar, rechazar, olvidar, desprenderme de las cosas que antes tenía yo y que no le gustan a Cristo para yo estar en armonía con Dios, ¿sí? Un sacrificio, eso es tener un sacrificio vivo, santo. ¿Cómo? Santo quiere decir apartado, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional, ¿sí? El que nosotros, con todo el entendimiento de la razón, dejemos la antigua manera de conducirnos, de vivir, ¿sí? Para seguir a Cristo. En el antiguo Israel, todas las ofrendas que se traían a Dios eran cuidadosamente como examinadas. Aquel corderito, ¿sí? Que se llevaba al altar para sacrificarlo en representación de Jesús, ¿sí? Dice, si se descubría un defecto en ese corderito, en ese animal presentado, ¿qué pasaba? Era rechazado. A ver, había un sacerdote ahí que lo analizaba, ¿sí? Y decía, a ver, ¿quién trajo esta ofrenda? No, 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 este corderito no, porque tiene un defecto, ¿sí? Se le rechazaba. Pues Dios mismo, Dios había mandado que las ofrendas fuesen como sin mancha, que no tuvieran lesiones, que no tuvieran enfermedades, que no tuviera nada, ¿sí? Así como nosotros hacemos con los billetes, ¿no? Cuando traemos billetes ya arrugados, agujerados y todo, queremos desprendernos de ellos. Esto se lo voy a dar al pordiosero para que, a ver si, y a lo mejor ni se lo van a valer, ¿verdad? O sea, porque es un billete defectuoso. Y a veces nosotros, nuestro cuerpo así lo ofrecemos a Dios, todo defectuoso. Está bien, porque Jesús es el que va a transformarnos. Pero lo que quiero enfatizar es de que no debe continuar así. Tiene que haber una transformación. Así también se pide pues a los cristianos que presenten tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Para ello, que dice, todas las facultades nuestras facultades que Dios nos dio en nuestro cuerpo, nuestra mente, dice, debemos conservarlas en la mejor condición posible, ¿sí? Tanto física como emocional, como mental y como espiritualmente. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para qué? Para el servicio de su creador. Entonces, aquí esta declaración está diciendo que también la salud física es importante, ¿sí? Entonces, pero también nuestra salud que mental, que es de donde salen todos nuestros pensamientos, donde se genera la razón y la emoción y los pensamientos, ¿sí? Debe de estar sana para poder brindar un servicio real a nuestro creador. Así es que la santidad significa estar separados, ¿sí? ¿Para quién? Para Dios. Y terminamos con leyendo el texto, espero yo que acerca de estos reavivamientos que nosotros vemos en la televisión, en los programas, en nuestras iglesias o aquí en nuestra comunidad, yo espero que nosotros apliquemos la regla de Jesús. Por sus frutos que los conoceréis. Mateo 7:16.
al 20, porque un reavivamiento real no puede dar esta manifestación, etcétera, etcétera, ¿no? Así como un espino no puede dar uvas, ¿no? Entonces, no vamos a hacerle por ahí al analítico y ver, pero sí tenemos que compararlo con cualquier reavivamiento, así como vamos a ver los frutos de ese reavivamiento. Lo que se ve, se observa, la conducta que es el fruto, ¿sí? El resultado de esa conversión o reavivamiento tiene que dar un fruto. Pero ¿cómo es ese fruto? Tiene que ser un fruto que Dios acepta, así como el corderito aquel, ¿verdad? Que era sin defecto y todo. Ojalá que nunca nosotros lleguemos a involucrar en un revelamiento falso, ¿verdad? O en una conversión falsa. Para ello, pues necesitamos que estar siempre en conexión con nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede capacitar para discernir, para distinguir, claro, por medio de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es el que nos instruye y nos dirige. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado.